Auténticos monstruos, monoplazas impulsados por motores capaces de alcanzar potencias de hasta 1100 caballos, han dominado la escena del Mundial de Fórmula 1 durante un decenio. Eran los opulentos años 80, eran los años del turbo. Ha sido la época en que la Fórmula 1 ha cambiado la piel. Se ha acabado el espectáculo de la velocidad. Y el juego del riesgo por el riesgo, con los pequeños equipos de los ensambladores ingleses en litigio con el mito Ferrari. Y se ha dado paso al entrenamiento tecnológico entre los colosos de la industria automovilística mundial. La llegada del motor turbo comprimido favoreció el retorno de las casas que habían desaparecido del rutilante escenario de los grandes premios desde finales de los años 50. Para la Fórmula 1 comenzó así una nueva edad de oro, con un fragoroso aumento de popularidad ya en prepotente subida, hasta el punto de transformarla en el deporte más seguido después del universal fútbol. Sábado, 16 de julio de 1977, Silverstone, Gran Premio de Inglaterra. Pocas horas antes del inicio de la carrera, la atención general se concentraba en el redimido Niki Lauda, líder de la clasificación mundial, con un solo punto de ventaja sobre Andretti y Scheckter. En la ansiosa espera, la gente se preguntaba qué posibilidades tenía el piloto de la Ferrari de superar los previsibles ataques de sus rivales. En cambio, solo se dedicaban sonrisas irónicas a la Renault, que eligió una de las pruebas más clásicas del campeonato de Fórmula 1 para hacer su debut mundial. La industria automovilística francesa decidió acometer la aventura apuntando al motor hiperalimentado, una opción considerada arriesgada por los viejos zorros del circus, convencidos de que el motor turbo no tenía futuro, al estar penalizado por un reglamento que le imponía 1500 centímetros cúbicos frente a los 3000 de la espiral. Para confirmar esta teoría, el Renault RS01 en prueba había logrado solo el 21º tiempo, por lo que tuvo que arrancar en la antepenúltima fila. Conducido por Jean-Pierre Jabouille, técnico de confianza de la casa francesa, la carrera del Renault duró solo 16 anónimas vueltas. Problemas de alimentación le obligaron a la retirada. La Renault saltó 2 grandes premios y se presentó de nuevo a finales de julio en Holanda. Los resultados de las pruebas de Zandvoort fueron seguramente más brillantes. En efecto, Jabouille obtuvo el 10º tiempo de prueba, pero no pudo concluir la carrera por la rotura de una suspensión. Sin embargo, en Italia, 15 días después, se produjo otra caída de rendimiento. El Renault, que arrancó en antepenúltima fila, no completó la competición por rotura del motor. En la última aparición en Watkins Glen, Estados Unidos, el Renault se vio obligado a retirarse a causa de un cortocircuito. Comenzó así una sinuosa revolución que muy pocos supieron interpretar en sus posibles dimensiones. En la larga pausa invernal, la Renault desarrolló sus pruebas para mejorar el desarrollo de un motor que habría sido capaz de alcanzar potencias extraordinarias. En las rígidas jornadas invernales, iluminadas por un pálido sol, se trataba de desarrollar lo mejor posible una tecnología aún por experimentar. Eran horas, días, semanas, meses de extenuador trabajo, sin posibilidad de paragones para la competencia, sumamente importantes en un deporte muy competitivo como es la Fórmula 1. De todos modos, esta larga preparación no había dado en 1978 resultados concretos. La Renault, todavía en pista solamente con Jabouille, obtendría solamente 3 puntos, fruto de un 4º puesto en el Gran Premio de los Estados Unidos.
Prisionero de sus terribles maravillas en su ciudadela de Maranello, Enzo Ferrari fue el único en comprender que con el turbo se estaba abriendo una nueva frontera enteramente por explorar. Con renovadas ambiciones, la Renault se presentaba al inicio de la temporada 1979. Al lado de Jabouille puso un ex mecánico de Grenoble, René Arnoux. En las competiciones del comienzo de la temporada, en Buenos Aires primero y en Sao Paulo después, dominaron los Ligier, con Depailler y Lafitte. Los Renault prácticamente no existían. Pero en Sudáfrica llegó la primera satisfacción concreta, con Jean-Pierre Jabouille, que conquistó la pole position. Sin embargo, en Montecarlo, en el Gran Premio con la mayor cobertura televisiva, los dos Renault corrieron el riesgo de no clasificarse. Mientras la meseta de Kyalami había privilegiado a los turbos con respecto a los motores aspirados, las tortuosas calles del Principado, en cambio, los penalizaron. Así a Jabouille y a Arnoux no les quedó más remedio que contentarse con la última y patética fila. Domingo, 1 de julio, Dijon, Gran Premio de Francia. La Renault no podía fallar esta competición y por ello se presentaba con dos nuevos autos, el RS11 encomendado a Jabouille y el RS12 a Arnoux. Las pruebas fueron un triunfo, con Jabouille en pole y Arnoux a su lado en primera fila. Luego llegó la carrera, ganada con autoridad por Jabouille. Mientras que Arnoux se situó en tercer lugar tras un épico duelo con Villeneuve, aquel celebérrimo rueda contra rueda que acabó nublando un triunfo destinado a cambiar la historia de las carreras. Desde el Gran Premio de España de 1951, con victoria del Alfa Romeo 159 pilotado por Juan Manuel Fangio, un auto impulsado por un motor turbo comprimido no se afirmaba en un Gran Premio. Habían pasado 28 años y la victoria de Jabouille sorprendía a todo el ambiente de la Fórmula 1, que no se esperaba un resultado tan prestigioso después de 25 carreras solamente disputadas por la Renault. En Maranello, Enzo Ferrari había tomado su decisión definitiva. Desde 1981, también sus autos rojos seguirían el nuevo encantador camino del Tour. En 1980, la Renault había demostrado inequívocablemente que había llegado la era del turbo.
En Brasil, en la pista de Interlagos, Gran Premio de Apertura, René Arnoux, que se disponía a ser el número 1 del equipo, ganó la carrera, repitiendo la hazaña de Kyalami en Sudáfrica. En la meseta de Johannesburg, la Renault conoció un fin de semana triunfal. En las pruebas, los gemelos del turbo monopolizaron la primera fila y tuvieron una supremacía total durante la carrera. A partir del siguiente Gran Premio de Long Beach, volvieron a brillar los tradicionales motores aspirados, aunque la Renault seguía obteniendo tiempos excelentes en las pruebas. Mas para volver a la victoria, la Renault tuvo que esperar hasta mediados de agosto en Austria, donde Jabouille conquistó un sensacional triunfo. El silencioso Jean-Pierre, a quien le esperaba un destino aciago, tuvo poco tiempo para disfrutar de la bella victoria. En efecto, en Canadá su Renault se estrelló contra una barrera de protección. Después de aproximadamente una hora, fue extraído del auto con las piernas machacadas. Una desesperada fuerza de voluntad le permitió volver a la pista al año siguiente, al lado de su cuñado Jacques Laffite, que le abrió de par en par las puertas de la Ligier, pero participó solo en 3 grandes premios. Después, optó por una retirada amarga y definitiva. En la historia de la Fórmula 1, seguirá siendo para siempre el primer hombre turbo, el piloto que ha tenido el valor de afrontar una aventura que parecía desesperada. Los constructores ingleses, que habían acogido con mucho escepticismo a la aparición del turbo en 1976, estaban aterrorizados. Temían el aumento de los costes y la desestabilización de un ambiente anclado desde hacía tiempo a la aplicación parcial del reglamento, con el aspecto técnico ampliamente explorado, pero que permitía incluso a los pequeños equipos afrontar el campeonato con presupuestos relativamente modestos y con investigaciones tecnológicas poco costosas. Se desencadenó así una auténtica guerra entre los grandes constructores y los ensambladores británicos, que corría el riesgo de destruir la Fórmula 1. Pero las batallas de retaguardia se pierden siempre, como lo demostró el Mundial de 1981. La Ferrari, que disputaba su primera temporada con motores turbo, logró inmediatamente 2 significativas victorias, en Montecarlo, que habría debido ser el circuito ideal para los motores aspirados, y en España. También la Renault, que al lado de Arnoux había puesto al ambicioso Alain Prost, siguió cosechando laureles. En efecto, se clasificó primera en Francia, luego en Holanda y en Italia.
Sobre 15 grandes premios en el calendario, los autos dotados de motores superalimentados habían ganado 5, exactamente la tercera parte. También los equipos ingleses tenían que rendirse ante la evidencia y buscar nuevas alianzas, pidiendo la colaboración de las grandes casas como proveedoras de propulsores. En 1982 entraron pues en combate la BMW como partner de la Brabham y un artesano inglés, Brian Hart, que produjo un turbo para la Toleman. Precisamente el 1982 significó el canto del cisne para los motores aspirados, o mejor dicho, para el glorioso Ford Cosworth que impulsaba al Williams campeón del mundo. La Ferrari, en cambio, se impuso en la clasificación reservada a los constructores. Y habría conquistado también el título de pilotos si un destino perverso no le hubiese afectado con el dramático accidente de Pironi y el mortal de Villeneuve. La temporada 1983 se presentará como un auténtico festival del turbo. En efecto, se lanzará al campo la Porsche, partner de la McLaren, y la Honda, que para empezar estipula un acuerdo de colaboración con un pequeño equipo, el de Spirit. La Lotus se convierte también al motor hiperalimentado, obteniendo los propulsores de la Renault. A los motores aspirados se aferran ya solo los equipos menores, carentes de recursos financieros, pero sobre todo de la credibilidad técnica indispensable para seducir a una gran casa. Se levanta el telón, como prescribe una vieja tradición, en Brasil, donde Nelson Piquet, con el Brabham BMW, comienza su marcha de acercamiento al título. En los box, una novedad absoluta, tan espectacular como peligrosa. Los autos se paran no solo para el cambio de los neumáticos, sino también para repostar. Son instantes de terrible tensión. Puede bastar nada para que se produzca un incendio, con sus graves consecuencias. En el circuito urbano de Long Beach vuelven a brillar los autos impulsados por los tradicionales Ford. La McLaren, que aún no dispone del turbo Porsche, llegará en la segunda parte de la temporada, obtiene 2 primeros puestos, con Watson y Lauda. Pero cuando el circo de la velocidad desembarca en Europa, en el veloz circuito de Le Castellet en Francia, los turbos se imponen con Prost primero. Piquet segundo. Cheever cuarto. Y Tambay quinto. La respuesta será idéntica en el siguiente Gran Premio de San Marino, al final de una carrera espectacular y dramática. Al inicio se produce un grave percance. El Brabham de Piquet, en primera fila, permanece casi inmóvil en el centro de la pista. A duras penas, Prost y De Cesaris logran evitarlo. Tenía que haber sido el domingo de Patrese, pero a 6 vueltas del final se saldrá de la pista ofreciendo en bandeja de plata la victoria al ferrarista Tambay. El episodio es de esos que están destinados a suscitar largas discusiones, ya que el público acogerá con júbilo la desventura del piloto italiano. No cabe duda de que el amor por la Ferrari desencadena sorprendentes reacciones. El tobogán de Montecarlo brindará una de las últimas jornadas de gloria al tradicional Ford Cosworth.
En efecto, gana Keke Rosberg con el Williams motorizado por el 8 cilindros inglés. Al cabo de 13 años, Spa-Francorchamps vuelve a hospedar el Gran Premio de Bélgica. Para que la carrera empiece serán necesarias 2 salidas, y en ambas ocasiones el Alfa Romeo de Andrea de Cesaris arranca perfectamente. El piloto romano será líder de la carrera por 20 vueltas. Luego sufre un retraso por un lento cambio de los neumáticos. La rotura del motor lo frena definitivamente. El Gran Premio ve la victoria de Alain Prost, que conquista también el primer puesto en la clasificación. En el tortuoso anillo urbano de Detroit, Michele Alboreto con un Tyrrell obtiene un éxito histórico. Es la victoria número 155 para el Ford Cosworth 8 cilindros. Y será, sin embargo, la última. En Canadá vuelven a volar los Ferrari, con Arnoux primero y Tambay tercero. Ahora Prost es acechado no solo por Piquet, sino también por Tambay, que en la clasificación está solamente a 3 puntos del líder del campeonato. En el veloz circuito de Silverstone se produce de nuevo la confrontación directa entre el Renault de Prost y el Brabham BMW de Piquet. Saldrá victorioso una vez más el binomio francés, que sube en la clasificación. En Alemania brillará nuevamente la estrella de la Ferrari con Arnoux. En Austria, una decisiva victoria de Alain Prost. La cuarta sobre 11 grandes premios disputados parece producir un viraje decisivo en el campeonato. El piloto, a quien los franceses han apodado el profesor, encabeza ya la clasificación, con 17 puntos de ventaja sobre Piquet, y una recuperación del piloto brasileño parece muy improbable. Domingo 28 de agosto 1983, Zandvoort, Gran Premio de Holanda. En la 41ª vuelta, Piquet es primero, seguido de Prost, a quien le bastaba controlar la carrera. Pero el piloto francés quiere a toda costa superar al rival antes de volver a los box para el cambio de neumáticos. Así, en la curva Tarzán realiza una maniobra de adelanto que concluye con la espectacular colisión. Resulta inevitable la retirada para los dos pilotos, con una secuela de polémicas y una embarazosa pregunta. ¿Por qué Prost ha cometido un error tan inútil que denota un nerviosismo incomprensible? La que se beneficia de tanto maná es la Ferrari, que obtiene un doble éxito, relanzando al vencedor Arnoux a la difícil caza del título. En el siguiente Gran Premio de Italia volverá a la victoria Piquet. Arnoux será segundo. Y Prost se verá obligado a retirarse por la rotura de la turbina. Ahora, su ventaja en la clasificación es solo de 2 puntos sobre el ferrarista y de 4 sobre el brasileño de la Brabham. El Gran Premio de Europa, previsto en el encantador autódromo de Brands Hatch, parece tener que regalar un derby tricolor, con De Angelis que saldrá en pole position, flanqueado en primera fila por Patrese. Sin embargo, ganará Nelson. Alain llegará segundo. La cita decisiva queda fijada para Sudáfrica. 3 pilotos se disputan el título. Prost y Piquet divididos por 2 puntos y bastante más atrás Arnoux, a quien solo le queda la esperanza de que sea un día negro para sus dos rivales. Las ilusiones de Arnoux se apagan como su motor después de 9 vueltas. Mientras que Prost arroja la toalla a mitad de la carrera al averiarse la turbina. Piquet, sólidamente en cabeza, puede disminuir el ritmo, ofrece así la victoria en el Gran Premio a su compañero de equipo Patrese y el segundo puesto de Cesaris. A él, para consagrarse campeón del mundo, le bastará ser tercero.
En 2 meses, con la complicidad de Prost y de la Renault, Nelson Piquet ha realizado una recuperación que parece increíble. Además, su éxito tiene un valor particular. Permite a la Brabham BMW ser el primer auto impulsado por un turbo que conquista el título mundial. La Ferrari, como el año anterior, obtiene el premio de consuelo, es decir, la victoria en la clasificación reservada a los constructores. La Fórmula Turbo preocupa a las autoridades deportivas y para 1984 se prohibirá el tan discutido abastecimiento de carburante durante la carrera. Más aún, se decidirá también reducir la capacidad de los depósitos a 220 litros, llevando a los técnicos a un camino nada fácil, el de los motores potentes pero de consumo limitado. La temporada se abrirá en Brasil con una importante novedad, el acuerdo entre la Williams y la Honda. El inicio de la carrera hace soñar a los tifosi de la Ferrari, con Michele Alboreto recién fichado por el equipo de Maranello en cabeza, hasta que se ve obligado a retirarse debido al hundimiento de los frenos. Ganará la McLaren con Alain Prost, fugado de la Renault tras la derrota de la temporada anterior, pero Ron Dennis está convencido de que el piloto francés está destinado a un futuro de campeón. En Sudáfrica gana de nuevo la McLaren, y esta vez con 2 pilotos, Lauda primero y Prost segundo. Michele Alboreto se ocupará de interrumpir la hegemonía de la McLaren con una clara victoria en Zolder, pero todo quedará en nada. Desde Imola se reanudará la marcha triunfal de los autos anglo-alemanes. En el Gran Premio de San Marino gana Prost, mientras que en la carrera siguiente en Francia será Lauda el primero en superar la meta. Ya no cabe duda. La temporada vivirá del duelo entre los 2 pilotos de la McLaren. Bajo el diluvio universal, en Montecarlo se impone Prost. La carrera se suspende en la vuelta 31 por decisión del director de la carrera, Jack Hicks. La pista resulta intransitable. Pero aquella carrera será recordada más por el segundo puesto del joven Senna que por la afirmación de Alain. En las Américas, primero en Montreal y después en Detroit, se impone de nuevo Nelson Piquet. Y en Dallas, con Keke Rosberg, llega también el primer éxito del motor Honda montado en los Williams. Sin embargo, los clásicos circuitos europeos son nuevamente favorables a la McLaren. En Inglaterra, a la salida se produce un espectacular accidente, afortunadamente sin consecuencias para nadie. Nueva salida y es Niki Lauda quien será vencedor. En Alemania, la McLaren obtiene otro doble éxito, Prost primero y Lauda segundo. Pero el viraje del campeonato se produce en Austria. Ganará Niki Lauda superando a Prost en el mando de la clasificación. Es inmediata la réplica de Alain en Holanda, con Lauda a sus espaldas, que se tomará un inmediato desquite en Monza. Pero Prost no desiste y se impone en el Gran Premio de Europa, en esta ocasión disputado en el nuevo Nürburgring. El duelo se concluye en Portugal, en Estoril. Lauda, con el segundo puesto a espaldas de Prost, es campeón del mundo por 3ª vez y entra definitivamente en la leyenda. En 1984 ha confirmado que la Fórmula 1 ha pasado a ser una Fórmula Turbo y así seguirá hasta 1988. Domani forse ritorno.